Gracias, compañero. Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Pues hoy queremos hablar un poquito de algo que Dios ha venido impresionando ahí en la especialidad de liderazgo paterno pastoral, y es esa parte tan importante de la formación, de ser deseado. Y estábamos viendo ahí Jeremías 1:5, que dice: antes que te formara en el vientre, te conocí. Y cuando Dios nos habla que Él nos conoció, quiero hablar un poquito de la firma de Dios. Esa firma de Dios en nuestra vida, ¿sí?, como creación, pero también la firma de Cristo y de Dios a través de ser sus hijos. Y cuando estaba yo checando todo esto, dentro de una u otra manera, me di cuenta que esa firma de Dios, pues tiene que ver con, encontré una parte donde realmente, pues me ayuda a identificar un pasaje en uno de esos diarios devocionales. Dice: la firma de Dios. Dice: antes que te formara en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Con Dios en tu mundo no eres un accidente. Eres un regalo al mundo, una obra de arte divina con la firma de Dios. Entonces, dile a tu vecino: eres un regalo de Dios. Eres una obra de arte, ¿no? Y esa obra de arte, dile, nomás con que te bañes tantito, ya nomás con eso la arreglas, ¿no? Uno de los regalos más finos que he recibido es una pelota de fútbol firmada por 30 jugadores de fútbol profesionales. No hay nada excepcional en esta pelota. Pude haberla adquirido en una tienda de descuentos de artículos deportivos. Lo que le da la originalidad son las firmas. Lo mismo ocurre con nosotros en el esquema de la naturaleza. El Homo sapiens no es nada excepcional. No somos la única criatura con carne, algunos todavía con pelo, ¿sí?, sangre y corazón. Lo que nos hace especial no es solamente nuestro cuerpo, sino la firma de Dios en nuestra vida. Somos la obra de arte de Dios. ¿No le da gusto? Uy, hijo, parece que no les dio gusto. Bueno, cuando usted se pare en la mañana y se ve al espejo, dile: qué obra de arte, Señor, ¿no? No te mediste con ese cuerpecito, ¿no? Estamos creados a su imagen para hacer buenas obras. Somos de valor no a causa de lo que hacemos, sino de quién somos. Cuando nosotros entendemos todo esto, eres una obra de arte hecha, sí, en las manos de Dios. Tienes algo que ver muy importante en la intimidad con lo que Dios hace. No ha sido fabricado en una línea de producción, ni ensamblado ni producido en China, ¿sí?, en cantidades industriales. Eres un diseño hecho a la medida, una pieza original. Dios deliberadamente te hizo y te formó para que lo amaras, porque Él te amaba mucho, que te anheló, te diseñó, y antes de que te formara, Él te concibió en su corazón y después en el vientre de tu madre. Eso quiere decir que nada de lo que pasa en tu vida es irrelevante. Y cuando nosotros vemos todo esto, podemos entender y comprender que la firma de Dios está en nosotros. Eres una obra de arte, dice Dios. Así como Da Vinci pudo entender y comprender muchas cosas del artista, pero dice Efesios 2:10, porque somos hechura ¿de quién? De Dios. No somos una noche de desvelo de nuestros papás, ¿no? O de insomnio de mi papá, ¿no? ¿No? Somos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Efesios 2:10 nos habla de esa gran riqueza que tenemos nosotros en Dios. Pero Él dice que antes de que nos formara, ¿qué? Nos concibió. Y cuando nosotros podemos entender todo este propósito divino, entonces le podemos decir a Dios: gracias, porque realmente tú me has formado. Y en esa formación Dios nos ha ayudado, porque Dios me conoce antes de nacer, ¿sí? Y tiene planes preciosos para mí, y ser su hijo o hija y vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser deseados? ¿Cuántos de esos niños a veces que es rechazado, nos hiere, nos duele tanto? En la especialidad hemos estado trabajando sobre esto y cómo Dios nos ha hablado sobre ese propósito de Dios antes de que fuéramos concebidos. Uno de mis amigos que lleva un grupo de amistad, él me empezó a contar una vez que, pues, me llamó su esposa porque él entró en una crisis espiritual, emocional, porque antes de que muriera su mamá, ya grande, le dijo: ¿sabes qué, hijo? Que tengo que confesarte algo. Y le dijo: 3 veces te quisimos abortar. Y entonces mi amigo, ¿sí?, entró en una crisis porque había sentido toda la vida que había sido rechazado. Gracias a Dios, él recibió a Cristo y fue acepto en el amado.
Pero cuando su mamá le dijo, se desarticuló su personalidad. Y él le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Pues tu papá y yo éramos parte del Partido Comunista. En ese tiempo era perseguido por el ejército. Tu papá y yo somos maestros rurales. Y como maestros rurales pues íbamos de pueblo en pueblo y entonces el ejército tras nosotros. Pero llegó un momento en que buscamos 3 veces abortarte, no se pudo hacer. Pero embarazada yo no podía, ¿sí?, correr más ni caminar más. Y entonces eso afectó. Y le afectó muchísimo. Y cuando vemos todo esto, pues nos damos cuenta que dentro de esos propósitos de Dios tiene que ver, pues, esa parte de ser deseado por Dios. Una vez platicando con Fulgencio, mi amigo que está ahí en Betel, él me decía, oye Fulgencio, si una vez llega tu papá y tu mamá y te dice, ¿sabes qué? Pues no eres nuestro hijo, ¿te afectaría? Dice, pues sí me afectaría. Dice, pero hoy yo creo que ya no. Porque hoy yo sé que Dios es mi padre y yo soy su hijo. Y a mí me gustó mucho porque él sabía que tenía esa seguridad. Y cuando vemos nosotros en esta parte tan importante que podemos llevar, es aquí donde nosotros, si me pasan la que sigue, por favor, vamos a ver que el privilegio de vivir. ¿Cuántos de nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos el privilegio de vivir? ¿Cuántos están vivos hoy? Pues gracias a quién, a Dios. Otros se pasan de vivos, ¿no? Pero ahí estamos. Bueno, ese privilegio de vivir, ese privilegio de saber que Dios nos concibió, que Dios tenía en su corazón todo un deseo. Pero cuando nosotros no entendemos la profundidad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo escogió todo estratégicamente para formarnos, es cuando realmente nos vemos en las manos de Dios. Cuando tú y yo nos vemos en las manos de Dios, entonces entendemos el propósito, la razón, porque la identidad viene de esa, ¿sí?, relación personal con el que nos formó. Y vamos a ver el Salmo 139, que Dios me formó, escogió la semilla de vida para que yo existiera. Y dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, dice, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro y todos mis días estaban, ¿qué?, diseñando. Dios te había diseñado para este propósito. Y cuando Dios llega a esto, es donde Jesucristo muchas veces vemos que le preguntan sobre el matrimonio, sobre la vida, que si era lícito divorciarse de su esposa. Y si al principio no fue así, los hizo hombre y mujer, los hizo con un propósito y los lleva al propósito original, que en cada fecundación está presente Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, al género humano, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿y qué? Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y ¿qué? Y hembra los creó. Dios crea al hombre con un propósito y a la mujer con un propósito, pero los dos tienen un mismo propósito en el corazón de Dios. Cuando entendemos todo esto, que realmente hay un propósito atrás de esto, somos un milagro. ¿Cuántos de nosotros, muchas veces si viéramos la familia, la historia de nuestras familias, somos un milagro que estemos aquí? ¿Cuántos de nosotros, nuestros padres, estuvieron con situaciones difíciles? ¿Cuántos de ellos no tuvieron esas esperanzas de vida y Dios de una de otra manera, una conspiración de amor de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo y nuestros padres para que estuviéramos aquí vivos? ¿No le da esto gusto? Y debemos estar agradecidos. Por eso quiero que en el próximo video podamos nosotros considerar que la firma de Dios, ¿sí?, en mi formación. Dice, antes de que te formara, en el vientre te conocí. Antes de que yo te formara, yo ya te había deseado, te había diseñado, y había visto que había escogido lo mejor de tu mamá y de tu papá, y había escogido la familia y el tiempo para que tú nacieras. Por eso tomé tanto cuidado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al formarte, no nomás físicamente, ¿sí?, que aún nuestro cuerpo muestra la firma de Dios, pero es más allá. Nuestro espíritu era entretejida nuestra alma, era entretejida nuestra mente, todo aquello que implica más allá de la carrocería, era lo interno, lo profundo que Dios, pero también en este cuerpo viene la firma de Dios.
Y así cada día Dios iba formando, ¿sí? Y cuando van alcanzando ese destino donde te deja, tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Y cuando nosotros vemos que ese bebé va creciendo en un sistema tan complejo, tan profundo, que te alabo porque yo soy una creación admirable. Yo soy creado con amor, con detalle, originalmente. No soy uno del montón, soy uno escogido, hecho originalmente. Y esa firma de Dios en nuestra formación, si pudiéramos entender toda esa explicación del Salmo 139, que en mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, sin que alcance a veces a comprender toda esa profundidad, pero lo puedes comprender cuando entiendes al dador de la vida y al que dio su vida por ti. Y cuando vemos esa firma de Dios en cada bebé y en cada persona, todos pasamos por ahí, con todas esas reacciones, con ese lloro, con ese gemir, pero con esa delicadeza. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, hasta que hubo esa manifestación de vida que dio a la luz, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y Dios ahí estaba cuando tú es, porque es la firma de Dios sobre nosotros. Somos una obra de arte de Dios. Y eso es lo que debemos de estar agradecidos diario. Somos la firma. El privilegio de vivir. Hoy en día no nos detenemos a considerar que estar vivo es un privilegio. Estar sano es una bendición, estar fuerte, y debemos estar agradecidos por la vida y la salud. ¿Cuántos estamos sanos hoy? Bien, si tú no estás sano, yo te quiero decir que hoy Dios quiere sanarte. Y no nomás físicamente, sino espiritual. Con amor nos formó Dios y tomó todos los elementos necesarios para hacernos únicos, originales y con un propósito en la vida. Cuando vemos ese privilegio de ser amados y amar, el amor es la gasolina y la chispa de la vida. Es el amor, el mayor impulsor que nos da la satisfacción de vivir. La falta de amor está destruyendo a las personas, matrimonios, familias, trabajos, gobiernos, sociedades y naciones. Y hoy lo que necesitamos nosotros es esa fuente de amor. Y esa fuente de amor es Dios. El abrazo salvador de vidas. Les voy a presentar esta dinámica. Y el abrazo es una de las bendiciones que Dios nos da. Se ha comprobado que todos necesitamos contacto físico para sentirnos bien. Y una de las formas más importantes es el contacto físico, es el abrazo. Cuando vemos nosotros, cuando nos tocamos y nos abrazamos, llevamos vida a nuestros sentidos y reafirmamos la confianza en nuestros propios sentimientos. Algunas veces no encontramos las palabras adecuadas para expresar lo que sentimos. El abrazo es la mejor manera. Hay veces que no nos atrevemos a decir lo que sentimos, ya sea por timidez o porque los sentimientos nos abruman. En esos casos se puede contar con el idioma de los abrazos. Cuando aprendemos a expresar el amor, hay reacciones tremendas. Los abrazos, además de hacer sentir bien, se emplean para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. Provocan alteraciones fisiológicas positivas en quien toca y en quien es tocado. Esta dinámica o esta presentación la hice, me invitaron hace unos años, el año pasado, a una confederación, y pues su convención para hacer transición de poderes era en Cancún. Y cuando fui allá, pues me tocó compartir y pues, híjoles, fue muy difícil, había muchas luchas de poder. Y al final de cuentas, el que quedó de presidente, tuvimos una plática y como que no quedó muy a gusto, ¿no? Yo me regresé, él quedó de presidente, ahora me invitaron otra vez hace menos de un mes, y a un reconocido hotel de la Ciudad de México, como dice, ¿no? Al Camino Real. Y entonces venían todos los hombres que son los económicamente fuertes, los dueños, los presidentes de estas áreas. Y entonces pues venían de distintos lugares. Y cuando yo empecé a hablar, pues era el desayuno, pues llegué al auditorio y me saluda el presidente, me dice, hola, hola. Y cuando dicen hola, nada más es hola, ¿no? Ya. Y yo veía que no estaba así como que muy contento. No fue grosero conmigo, pero nada más muy seco. Y dije, bueno, pues hola. Llegamos, salió el desayuno y yo empecé a hacer la dinámica de esto y pues no me pelaban. Entonces estaban desayunando y así como que